Bueno, Bea, mil gracias por estar aquí. Tenemos aquí a Bea Sánchez de Mamá Valiente y hoy vamos a hablar de empatía y autismo, que me hace mucha ilusión. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, muy contenta de estar contigo y de hablar temas así de bonitos. Qué bien, qué bien. Pues, oye, ¿qué te parece si empezamos por el principio? O sea, ¿qué es el autismo? Para que aquellos que nos vean que a lo mejor no saben, eh, ¿y qué relación crees que tiene con la empatía? Uy, se me cortó al final. Ay, no me digas. Pero bueno, entendí cuál era la pregunta, que yo siempre prefiero hablar de condición en vez de trastorno del espectro autista. Entonces es una condición de neurobiología que hace que interpretemos, y digo hemos porque yo estoy dentro del espectro también, y interpretamos las señales de una forma distinta y reaccionamos a ellas de una forma diferente, que no es igual que la normotípica, la neurotípica. Entonces es otra forma de pensar, de interpretar, de procesar, de profundizar. Es distinto. Ojalá con mayor información cada vez se vea menos como un déficit, como un síndrome, y cambiemos todo esto y hablemos de neurotipos. Hay neurotipos distintos, cerebros que tienen una conexión diversa, y eso genera una riqueza, diría yo, a nivel de cerebros. Y uno de los mitos que más se han extendido acerca del autismo es que no hay empatía, como que parece imposible que ambas cosas se den en una sola persona, la empatía y el autismo, por estudios sesgados que se han hecho y por información muy antigua que se sigue expandiendo en la actualidad. Hablamos de información del siglo pasado, donde se estudiaba con un grupo determinado de niños. El autismo siempre ha sido como cosa de niños varones y como que se quedaba ahí. Luego, por ejemplo, las mujeres adultas somos como la última cola que se está estudiando casi que ahora, y gracias a la voz de muchas activistas autistas que están hablando. Entonces se estudiaba en una parte del espectro, y ahora afortunadamente se ha dicho, oye, que el espectro es muy grande, que no podéis quedar solo en un grupo, que no podéis generalizar, y que además a lo mejor estáis estudiando, en este caso, la empatía desde una óptica del funcionamiento de otro cerebro. A lo mejor estáis viendo la empatía desde la visión neurotípica. Entonces esto es como decir, ¿cómo de blanco es un negro en comparación con un blanco? Pues poco o nada, porque es que estamos hablando de dos personas distintas. No tiene sentido. Y además, me está llegando mucho yo te decía antes de empezar, yo tengo una teoría con esto, ¿no? Y te voy a compartir porque con lo que me dices me resuena mucho con lo que yo pienso, ¿no? Yo soy experta en empatía, pero con lo que conozco, con lo poco que conozco el autismo, creo que lo ha pasado por aquí y tú me dirás si te resuena. Pero hay distintos tipos de empatía. Me da la sensación que todos estos estudios están orientados a la empatía cognitiva. Es la empatía que básicamente cuando otra persona te cuenta una situación, ¿no? O tú ves algo, eres capaz de imaginarte, ¿no? Cómo esa persona ha llegado allí, ¿no? O qué es lo que siente, o qué es lo que le pasa, ¿no? Claro, esta empatía cognitiva tiene mucho que ver con ser capaz de tener una visión sobre cómo es el mundo del otro. Si tu mente funciona de una manera neuroatípica, ¿sí? Te cuesta mucho más ponerte en el lugar de otra persona desde un punto de vista cognitivo, ¿no? Porque tu proceso es distinto al de otra persona, ¿vale? Pero eso no significa que no haya empatía, eso significa que hay una dificultad de empatía cognitiva sin explicar los pasos. Porque si yo a lo mejor te cuento, mira, yo pienso esto porque, ¿no? Y vas tirando para atrás, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Yo creo que una persona neuroatípica es capaz de entenderlo sin ningún problema. El tema es si eres capaz de deshacer el camino para saber por qué esa persona piensa eso, por qué esa persona siente eso, ¿no? Y recibirlo de la misma forma. Pero creo que estos estudios están como súper orientados a esta empatía cognitiva. Claro, tenemos otro tipo de empatías. Hay una empatía que es más emocional, ¿no? Se llama empatía kinestésica, es más de cuerpo. Esa empatía no necesita de palabras, no necesita de procesos cognitivos. Es una empatía de sentimiento, ¿no? De bostezar cuando bosteza otra persona, de reírte cuando ríe otra persona, ¿no? De sentir, de entrar en un lugar y a lo mejor tú no sabes qué le pasa a esa persona, pero tú sientes, o sea, sientes algo en tu cuerpo,
se te engancha la emoción, ¿no? Y es que, ¿qué me ha pasado, no? A lo mejor estás triste porque has estado con alguien que estaba triste, ¿no? Hay otro tipo de empatía que yo creo que ahí en el autismo quizá, y tú me confirmarás, pero esta empatía kinestésica, esta empatía emocional me da la sensación que absolutamente existe. O sea, no, yo creo que no tiene, una cosa no quita la otra, ¿no? O sea, podemos tener ya independientemente de autismo o no autismo, cada uno tiene una preferencia por un tipo de empatía. Hay gente que el tacto, por ejemplo, ¿no? El cuerpo, pues conecta mucho con otra persona. Hay otras personas que son las palabras, ¿no? Entonces esa empatía cognitiva es perfecta, ¿no? Para esta gente. Entonces me da la sensación de que está todo como súper sesgado a la empatía cognitiva y si no tienes empatía cognitiva no es empática, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues que comparto todo lo que has dicho, porque además en autismo se ha hecho esta división de decir, oye, hablamos de empatía cognitiva, hablamos de empatía afectiva. A la empatía cognitiva en autismo se habla de teoría de la mente y entonces se resumía a las bravas que los autistas no tenían teoría de la mente. Cuando ahora se está viendo, hay una teoría que se llama teoría de la doble empatía, que habla justo de lo que tú dices. ¿Y si tenemos una codificación distinta? Una persona autista y una persona no autista. Y si esa codificación distinta hace que no podamos entendernos a la primera, si no hay, como tú dices, una explicación de ese código, porque a mí no se me ocurriría pensar como tú piensas, o a mí lo que tú pretendes, o esa visión yo no la tengo, tengo otra, y ninguna de las dos es menos válida, simplemente es distinta, y hay que respetar y ver de dónde viene esa diferencia. Y luego está, como dices, la emocional, donde ya se ha demostrado, y hay estudios que hablan de una hiperempatía, una sobrecitación empática dentro del autismo. Lo que pasa es que, o lo que yo creo, que muchos de los estudios se siguen haciendo desde una visión desde el no autista, que evalúa al autista, y no se tienen en cuenta muchas cosas que son sensoriales, como tú decías, ¿no? Todas esas cosas que percibimos. El otro día, por ejemplo, leías una investigación que se hizo en 2017 y se le daba al grupo de control no autista y al grupo autista, se le daba a oler una sustancia del sudor que se llama hexadecanal, que era una sustancia calmante. Y se decía, oye, le damos esta sustancia que es calmante a los demás y los autistas reaccionan como con ansiedad, mientras que los otros no. ¿Qué pasaba? Que mientras se le daba el hexadecanal, se emitía una señal auditiva fuerte e imprevisible. Ostras, entonces no estamos teniendo en cuenta que el autista también tiene hipersensibilidad auditiva, que puede tener hiperacusia, que puede estar reaccionando al sonido y no al hexadecanal. Es que hay que ver el global. Esto es súper curioso esto que dices, ¿no? De que realmente se evalúa, ¿no? La capacidad empática a través de una empatía rígida también, ¿no? O sea, y de una concepción del autismo desde el no autismo. O sea que a mí me parece, a nivel de empatía me parece muy raro, ¿no? O sea, si tú quieres, hay unas cosas que se llaman las empatías, ¿sí? Cuando tú, cosas tan sencillas como enviar una newsletter o hacer un flyer diciendo que vas a hacer, yo qué sé, vas a invitar a la gente a tu cumpleaños, ¿sí? Tú te tienes que poner en el lugar de las personas. Si tú vas a invitar a alguien a tu cumpleaños, les vas a tener que decir dónde vives, ¿sí? Si se lo dices a tu madre ya va a saber dónde es, ¿vale? Pero hay que ponerse en el mapa mental de esa persona. Si tú creas un estudio con un mapa mental que no tiene nada que ver con los individuos que van a venir al estudio, está sesgado ya de, o sea, de construcción, ¿no? Entonces, para mí es curioso cómo vas a evaluar la empatía sin empatía al hacer el estudio. Me parece, a mí me explota la cabeza, ¿no? Es un poco raro porque ya te estás perdiendo, o sea, eso que estás intentando evaluar no existe en la creación del estudio, ¿no? Me parece realmente curioso. Además, simplemente una cosa que el otro día le estaba dando vueltas, ¿no? Históricamente se dice, por ejemplo, que los narcisistas, los sociópatas, los psicópatas no tienen empatía, ¿no? Y eso no es verdad, porque lo que no hacen es no practican empatía, pero empatía sí que tienen la capacidad, porque tú para manipular a alguien tienes que tener empatía cognitiva. Y de hecho este tipo de patologías tienen una empatía cognitiva súper alta, porque en realidad son capaces perfectamente de entender cómo funciona tu mente, de saber cuáles son tus miedos.
de saber cuáles son tus puntos débiles y a partir de ahí manipulan a las personas. Entonces, una cosa es tener la capacidad empática, la otra es practicar, como todo, ¿no? Entonces, creo que hay unas concepciones de empatía que van flojas de realidad, ¿no? De lo que pasa allí fuera. Sí, además esto me lleva mucho a sacar el tema de la lesitimia, que se cree que la lesitimia forma parte del autismo, pero no es así, puede estar fuera, solo que es muy prevalente dentro del autismo. Es la dificultad para expresar tus emociones, para detectarlas a tiempo, para no confundir emoción con una necesidad biológica, como por ejemplo como hambre. Y todo eso está relacionado con el sistema interoceptivo, que nos dice, bueno, que nos da las señales y modula las señales de nuestros órganos internos y todo lo que ocurre dentro. Cuando en autismo esto ocurre, hay alesitimia, yo puedo sentirlo todo muy fuerte y sin embargo no responder a tiempo. O no responder como tú deseas porque tengo una confusión. Ahora exactamente no sé si estás enfadado o estás disgustado o no puedo leerlo bien, incluso yo misma. No sé si puedo sentirme bien o mal a grandes rasgos, pero me puede costar detectar exactamente cuál es la emoción que estoy buscando y la que quiero expresar. Y esto a menudo es malinterpretado y se dice que esa persona es muy fría o pasó esto y se fue o se cayó. Bueno, es que a lo mejor colapsó de tanta información y la respuesta que tú esperabas, la respuesta típica, a lo mejor no corresponde a lo que esa persona podía ofrecer en ese momento. No es que no sintiera, es que no podía ofrecer, no podía hablar. Algunas personas no pueden hablar de las emociones. Y es que date cuenta que en realidad tenemos muy poca empatía para las personas que procesan distinto, ya sea información, ya sea sentimientos, ya sea situaciones, o sea, cualquier cosa que no sea lo que yo espero, ¿no? Que me dé confort, ¿no? Que me dé seguridad, eso te desubica, porque como no es tu canal de comunicación, pues, pues el raro es el otro, ¿no? El otro es el que tiene una reacción que no es normal, ¿no? O que no toca, ¿no? Cuidado con lo que me ha dicho el tío, ¿no? Sí, pues mírate que se ha ido, ¿no? Y es como, bueno, a lo mejor la persona estaba ahí con un cóctel, ¿no? De emoción súper fuerte que no podía gestionar, o sea, no estaba para consolarte a ti porque tenía bastante trabajo con lo suyo, ¿no? Entonces, bueno, que no entendemos muy bien y nos cuesta como acercarnos a esas visiones del mundo que son muy distintas a la nuestra. Y con esto que decías de la lexitimia, no sé si te has leído este libro, pero lo recomiendo muchísimo porque hay un libro que se llama Almendra, que no me acuerdo del nombre del autor porque es coreano, tiene un nombre de estos de compuesto de 4 palabras, pero es brutal. Está escrito desde el punto de vista de una persona que tiene alexitimia y cómo va aprendiendo todas esas cosas sociales, ¿no? Que le explica a su madre, ¿no? Cuando alguien llora, ¿no? Hay que hacer tal cosa, ¿no? O hay que hacer tal otra. Y está escrito desde una persona en que no escribe sentimientos. Yo no había leído nunca un libro así y me ha parecido increíble, porque creo que esas personas, ¿no? que procesamos distinto, ¿no? Yo también soy neuroatípica y soy altamente sensible y, y me gusta ver, ¿no? Esa realidad diferente de procesar sentimientos o pensamientos en los libros también, ¿no? Porque es como si nos metiéramos en la cabecita de alguien que piensa diferente a nosotros y creo que es un buen ejercicio, ¿no? Para ver que hay muchos mundos ahí fuera, ¿no? No solo el que tenemos dentro de nuestra cabeza. Bueno, Claro, y mucho de aprendizaje también, de decir, yo vivo en este mundo, convivo con estas personas y tengo que aprender, ¿no? Hay una parte compensatoria de decir, lo que a lo mejor no tengo de base o no nace de mí o no me llega claro o no me llega rápido, voy a intentar aprenderlo. Por ejemplo, en autismo hay una gran capacidad para los patrones. Entonces yo puedo detectar patrones sociales y saber que cuando el niño llora, como tú decías, lo que se suele hacer o lo que hay que hacer o lo que está bien visto es esto. Entonces yo voy a aprender, la siguiente vez que el niño llore yo te diré tal cosa, esta amiga, ¿no? O en tal situación. Hay muchas cosas que son de aprendizaje, que evidentemente hay una cultura también emocional ahí y una educación, una crianza, todas estas cosas influyen en el global. no, absolutamente, ¿no? Y pensamos que todas las personas tenemos una bola mágica
en la que sabemos todo lo que hay que hacer en cualquier situación y que hay como una universalidad de eso, ¿no? Y en realidad no la hay tampoco, porque a lo mejor si yo te pongo, pues, ¿no? Si yo te veo llorar y yo te abrazo, a lo mejor, ¿sabes? En vez de ayudarte, te estoy subiendo el nivel de excitación, ¿no? Entonces, tampoco podemos asumir que una misma respuesta funciona para todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo una de las cosas que siempre digo es preguntar, ¿no? O sea, preguntar, oye, mira, veo que estás triste, ¿no? O observo que pasa esto, ¿qué necesitas, ¿no? O cómo te puedo ayudar, ¿no? Que a veces no hace falta tener la bola mágica, sino que simplemente es intentar conectar con lo que necesita el otro, ¿no? Eso es crear vínculo al final, porque tú lo decías muy bien en tu libro, en el último libro, el de la fuerza de ser altamente sensible, que hablaba de los aprendices visoespaciales. Muchos autistas tienen este tipo de aprendizaje predominante, entonces tienen una facilidad para intuir, para captar señales, para leer lo que no es verbal. Sin embargo, yo puedo tener esa capacidad de intuición, pero hablar un idioma distinto. Entonces yo te leo, pero te leo bajo la óptica autista. Si tú fueras autista, seguro que estás pensando esto o quieres esto, pero si tenemos una codificación diferente, como estamos hablando, pues te malinterpretaré o tú me malinterpretarás a mí y ahí se acabará la conexión. Absolutamente, absolutamente. Entonces, bueno, no sé, tú también has estudiado comunicación no violenta, creo haber leído en alguna parte. Ah, Sí, sí, sí. es súper importante, ¿no? Para entenderse con todo el mundo, porque muchas veces, ¿cuántas veces tenemos miles de malentendidos? Simplemente porque creemos que tenemos una bola mágica, ¿no? Y que en realidad no hay un malentendido, sino que, ¿no? Que tú has leído esto como había que leerlo, ¿no? Y hay una realidad que te has perdido y que es lo que te dices, que se rompe ese vínculo, se rompe esa conexión y es una pena, porque en realidad a lo mejor lo único que hay que hacer es un par de preguntas. O simplemente compartir la observación. Oye, yo observo, ¿no? Esto, pero Sí, lo que necesitas, ¿no? y es válido, esto es aprendizaje vicario. A lo mejor yo no entiendo algo y te pido a ti que me lo interpretes, ¿no? Entonces yo con mi marido, por ejemplo, lo hago mucho. Me mandan un mensaje que yo quizás no interpreto claro y le digo, mira, me escriben esto, ¿tú crees que esto quiere decir tal? ¿O están pensando en cuál? A lo mejor yo le da muchas vueltas al asunto, él me lo simplifica. Pero hay un aprendizaje vicario donde yo pongo en conocimiento de los demás lo que veo y ellos me dan su visión a ver si coincide o no coincide. Y ya yo también voy aprendiendo, ¿no? Vas manejando qué conceptos sociales hay en las otras personas y cuáles en mi caso y cómo ser asertivo y poner en contacto una realidad con otra para decir, oye, que yo lo que estoy interpretando es esto, por eso hago aquello. No tengo una intención maligna, pero tiene que saber de dónde sale, de dónde nace lo que yo hago. Sí, sí, además es curioso, ¿no? Porque realmente si no haces entonces ese cotejo, ¿no? Que creo que es interesante para todos, ¿eh? Porque, o sea, yo también lo hago, ¿no? He leído esto y a lo mejor me he cabreado como una loca, ¿sí? Y a lo mejor lo leo de otro y no ve esa interpretación en eso, ¿no? Entonces, como, bueno, ¿será que yo tengo un sesgo cognitivo con esto? Porque a lo mejor estoy pensando, ¿no? Que esto viene de un lugar que no viene, ¿no? Entonces, cotejar yo creo que es sano para todos, porque nos ayuda a tener en cuenta otras visiones del mundo, ¿sí? Porque muchas veces pensamos que está claro que esta persona, ¿no? Ha enviado este email y hay un tono aquí, hay un tono, ¿no? de mala Hay intención. un tono, claro, pero ¿qué tono? Si el mensaje no habla. Sí, 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 pero esto es típico, esto lo hacemos, ¿eh? Los seres humanos, es increíble. Sí, y además, tú le preguntas a cualquier persona neurodivergente, sea autista, sea TDA o cualquier otra neurodivergencia, y siempre te va a decir que tiene como problemas con el móvil, WhatsApp, correos, para interpretar bien, para expresarse bien. Es muy difícil porque se pierden muchos tipos de señales dentro de esa comunicación escrita, parcial y rápida, muy inmediata. Se pierde mucho ahí. Y si, como se pierden, lo que hacemos es rellenar. Y claro, lo que no me ha dicho es qué tal, o este punto suspensivo significa cuál. Es peligrosísimo eso. Peligrosísimo y además, bueno, todos los eufemismos, las vueltas que les damos a las cosas a veces cuando queremos decir, oye, mira, que no quiero venir, ¿no? Y en realidad la frase es una cosa súper extraña que hay como de descifrar, ¿no? Como si fueran jeroglíficos egipcios, entonces cuesta, ¿no? Pero es que, mira,
Merichel, hasta los emoticonos. He visto en foros y en comentarios autistas donde se ponía en común, oye, ¿qué interpretáis con este emoticono? Porque cuando me lo mandan yo interpreto tal cosa y resulta que significa tal cual otra. Y cada uno daba como su versión. Oye, pues interesantísimo que lo pongamos en común porque vamos a utilizar ese mismo lenguaje visual, pero a lo mejor cada uno le está dando un significado distinto. No, no, porque además yo, por ejemplo, yo me pierdo con las personas que me responden con emoticonos. Porque una cosa es poner emoticonos y la otra es que las respuestas son emoticonos, ¿no? Yo no puedo. O sea, no puedo porque es como, dame palabras porque la podemos liar muy parda con esto, ¿no? Porque no sé si es que vamos bien, si es que vamos mal, si lo que te he dicho te ha gustado o no. O sea, esto es súper interpretativo, además, es que es eso, ¿no? O sea, una cara sonriente, bueno, aún, pero hay otras cosas que es como no sé qué interpretar, o sea, no sé si te ha dado asco lo que te he dicho, te es indiferente, ¿no? O sea, hay como un espectro muy grande de lo que puede significar, ¿no? Es como que, es lo que tú dices, también, mira, me estaba leyendo un libro buenísimo que se llama En defensa de la conversación y hablaba sobre defender. Ay, me encanta, de ser stalker. Sí, tú también lo has leído, que, ay, divino. Me encanta, lo adoro. Por favor, o sea, es que hay que hablarse en persona, o sea, hay que dejar los móviles a un lado, hay que conectar, ¿no? O sea, la empatía sucede cuando hay todos esos estímulos y está bien la comodidad, ¿no? Que hay veces pues que vale, mandamos un mensaje, lo que sea, ¿no? Pero a mí me da pavor conversaciones serias sobre sentimientos, sobre temas importantes, sobre dinero, sobre decisiones, sobre estas cosas por WhatsApp. Es como, qué miedo, ¿no? Porque cuesta mucho de conectar con el otro, cuesta muchísimo, entonces no, hay que... Yo lo único que recomiendo a veces es audios porque es discurso ininterrumpido, que a veces va bien para decir todo lo que quieres decir, para conectar con el otro, ¿no? No para vomitar la mierda, esos audios deberían estar prohibidos, pero, pero para conectar sí, ¿no? Y aún así, a veces también es complejo el audio. Nada superará a la conversación directa. Eso está claro. Bueno, vea, no sé, yo creo que ya llevamos un ratito, pero te quería dar la oportunidad de, no sé, un último mensaje, una última cosa que quieras decir sobre la empatía, sobre el autismo, sobre lo que tú quieras. Pues mira, tú y yo estamos conectadas en el mundo de la alta sensibilidad y a mí me preocupa de verdad que se diga dentro de la alta sensibilidad que una persona autista no puede ser altamente sensible porque es como contradictorio. Ojalá se acaben ya esos mitos, esas barreras y empecemos a ver que no, que dentro de la neurodivergencia hay mucha y muy alta empatía y dentro del autismo en concreto hay hiperempatía, como decíamos, y es cuestión de código y de interpretación. Es deshumanizante decir que alguien no es empático cuando esa persona está sufriendo y está vibrando con una música y con un anuncio y con un mensaje y con el dolor del otro. Eso, con eso yo ya me daría porque mira, se acaba el mundo, da igual, hemos entendido todos que en autismo hay empatía, fenomenal. Bueno, yo creo que es un gran mensaje, ¿no? Pero desde el punto de vista de la empatía y de estudiar los distintos tipos, es muy difícil no tener empatía. Lo que pasa es que hay una empatía típica, convencional, común, que creemos que eso es lo que nos une. Y si no tienes eso, pues ya no tienes empatía, ¿no? Eso está absolutamente comprobado que es erróneo, ¿no? Es erróneo. Lo que pasa es que, bueno, es lo que tú dices, ¿no? Todos estos estudios se quedan muy bien con un pirulito, con unos porcentajes, ¿no? Con un grupo de control y todo esto, pues parece que realmente nos dicen que es el contrario, pero vamos, por lo que yo leo, por lo que yo sé de los tipos de empatía, lo que tenemos que tener es una visión amplia de la empatía, una visión amplia de la percepción de las otras personas, porque al final la empatía se basa en tu percepción sobre la situación de otra persona, sobre los sentimientos de otra persona y sobre la sensación, ¿no? Es aquello que te llega. Entonces, ya es una cosa amplia de por sí, ¿no? Entonces, no podemos encasillarlo en no eres empático porque no eres empático como yo, ¿no? Entonces, ya aquí se rompe la cosa, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que evidentemente las personas autistas pueden ser altamente sensibles, o sea, para mí no hay duda ninguna porque la sensibilidad es un estilo de sensibilidad, cada uno tiene el suyo y no hay una sensibilidad única. Eso
espero que el día de hoy lo hayamos marcado como el siguiente, ¿no? El siguiente titular, ¿no? Para que esto quede, ¿no? Porque a veces tenemos eso, tenemos un mito, una preconcepción que hace que tengamos un sesgo sobre estas cosas. Bueno, Bea, mil gracias, un placer tenerte aquí, me lo he pasado genial, como siempre. Y espero que hayamos tirado una lanza aquí para muchas personas que se han podido ver identificadas y que hayan podido entender también, ¿no? Cómo es su visión del mundo y que su visión del mundo seguro que es empática y que hay una empatía para todos. Muchas gracias, Meritxell, perdón. Es que es un gusto compartir contigo porque siempre nos entendemos, siempre cuadramos, es muy fácil hablar contigo. Gracias, igualmente.